para plantear interrogantes y el sentido general de la tesis. ¿Cuáles son entonces las preguntas centrales que las organizan? Específicamente, ¿cuáles fueron los cambios experimentados por la estructura social del trabajo argentino en las últimas décadas, en términos de integración y en términos de distribución del ingreso? ¿En qué medida estos procesos fueron afectados por las políticas públicas de cada programa político-económico vigente? Y también de qué manera estos procesos fueron condicionados por las inserciones socioocupacionales de los hogares en una estructura económico-sectorial heterogénea. Lo que permiten hacer con estas preguntas también es organizarse según preguntas más específicas que se pueden dirigir hacia indagar entre el vínculo de la localización estructural, el acceso al empleo y los niveles de integración laboral, o por otro lado, preguntas dirigidas hacia la relación entre la inserción socioocupacional, la integración laboral y el desempeño de la desigualdad económica a partir del mercado de trabajo. Por lo tanto, el objetivo general es analizar para 3 periodos con atributos de políticas económicas y laborales distintas el vínculo entre las inserciones socioocupacionales de los hogares, el acceso diferencial al empleo de calidad y la dinámica de la desigualdad por ingresos laborales. Esto tiene como hipótesis principal la siguiente afirmación. Al menos durante las últimas 3 décadas, los alcances redistributivos de los distintos regímenes político-económicos sobre las oportunidades de integración laboral y los ingresos laborales de los hogares estuvieron condicionados por la heterogeneidad estructural que se expresa en un acceso sectorialmente segmentado a las posiciones del mercado de trabajo. Esta hipótesis general se puede separar o se puede desglosar en 2 afirmaciones que cada una va a ser abordada, como lo ves en la tesis, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. La primera afirmación es la siguiente. Con autonomía del ciclo económico, las últimas décadas muestran que hay un patrón de asimetrías estructurales y regulatorias y que esto se expresa en particular en la persistencia de las inserciones informales y su vínculo a la presencia de déficits también persistentes de integración laboral de los hogares. Las evidencias del capítulo 4 van dirigidas a examinar esta parte de la hipótesis. Y en la segunda afirmación, lo que se plantea es que la relación estructural regulatoria que se examina en la primera afirmación limitó las dinámicas de distribución del ingreso laboral cuando éstas fueron más progresivas y las agudizó cuando éstas fueron más regresivas, sobre todo en etapas más contractivas o de ajuste. Esto se desplegó de esta manera, según la tesis, por 2 mecanismos. Porque se reprodujeron brechas de ingreso laboral que fueron persistentemente favorables a los informales y viceversa, favorables a los sectores e inserciones más estructuradas, y también porque se mantuvo la importancia relativa que tienen los ingresos del sector informal o microinformal en la configuración general de la desigualdad del ingreso laboral. Por lo tanto, con esta organización es que se van a ir presentando las evidencias de la tesis. Los lineamientos teóricos, retoma lo que dije en la introducción. El marco teórico de esta tesis se elaboró recuperando distintas discusiones acerca de temáticas y problemáticas vinculadas al desarrollo económico, a la desigualdad, a la estructura social en el marco tanto de la sociedad argentina como en el marco de otros países de América Latina. A pesar de que se retoma todo el debate teórico y resulta bastante importante esas secciones de la tesis, los principales antecedentes son los siguientes. Como ya se mencionó, análisis distributivos en clave sectorial, que recogen distintas contribuciones de Fernando Cortés para el caso de México, el doctor Salvia actualizándolos en el marco de la Argentina para los años 90, también la CEPAL y Altimir y trabajos de Altimir comparativos en el marco de CEPAL para los años finales de los años 70 y principios de los años 80. Un segundo grupo de antecedentes teóricos directos es el estudio de la configuración de la estructura social del trabajo para el contexto de las economías periféricas, y en el cual se encuentran los lineamientos estructuralistas que retoma Preal OIT para analizar el mercado de trabajo y distintos autores que podemos mencionar, como pueden ser Klein, Tocman, Cacciamali, Mesera o muchísimos más autores en el sentido de la evaluación y examen del sector informal urbano. Y por último, como también se dijo en la introducción, es una línea muy importante el estudio de la reproducción socioeconómica de las unidades domésticas y los grupos sociales, que tiene una tradición muy significativa en la sociología latinoamericana, con estudios pioneros como son los de Duque y Pastrana, Susana Torrado, Mario Margulis, y más cerca en el tiempo también estudios de Orlandina Oliveira, Salles o Salvia. También hay otros antecedentes que son importantes en clave metodológica, en clave de contribuciones empíricas y en clave de aportes a las interpretaciones o discusiones que están en la tesis, como son los estudios distributivos que asumen otros enfoques. Podemos mencionar autores como Gasparini, Cédelas, estudios de CEPED con Graña, Kennedy, también estudios de Beccaria, Mauricio.
los análisis que se han planteado y los estudios que se han planteado para exponer las metodologías dirigidas a analizar el mercado de trabajo desde las encuestas a hogares. Acá destaca el programa de la encuesta permanente de hogares de INDEC con autoras como Cintia Poco, Andrea Lorenzetti, y también resulta una contribución los estudios comparativos de la sociedad argentina contemporánea, tanto con el resto de América Latina como en la propia Argentina a través de distintos periodos, en donde se pueden encuadrar estudios de Kessler, de Benza y también de Beccaria o de Mauricio. La temática y la magnitud y alcance que tiene el problema y el objetivo planteado determinaron que la única estrategia posible sea de carácter cuantitativa y que la fuente de datos que se va a utilizar es de carácter secundario, específicamente la encuesta permanente de hogares, tanto en su modalidad continua como puntual. Al haber habido tantos cambios metodológicos, también en la tesis hay un trabajo empírico de poder generar series comparables y de poder construir variables que sean viables para su trabajo a lo largo de las distintas variantes de la EPH. Resulta una contribución específica de la tesis, se considera, que es que realiza un estudio para estos distintos periodos, los años 90, la postconvertibilidad y la etapa más reciente, con un alcance nacional urbano, es decir, al menos con los 28 principales aglomerados, no necesariamente toda la totalidad del universo urbano, porque en general los estudios suelen concentrarse en el Gran Buenos Aires cuando hacen series más largas de análisis. Y bueno, resulta importante también mencionar que en el marco del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, las bases de datos que se publican por parte del INDEC son reprocesadas, se les han imputado los ingresos, se les han imputado datos faltantes, son consistidas de forma sucesiva, de forma sistemática, porque en el marco del programa de investigación tienen que obtenerse distintas series comparables vinculadas a las variables de interés, como son los ingresos, el empleo, la calidad, estructura sectorial y ocupacional. Métodos y técnicas. Acá soy muy breve. Los interrogantes y objetivos que se plantean en el trabajo hacen que se necesiten distintas técnicas estadísticas. En el capítulo 4 hay análisis de estadística comparada, se evalúan variaciones promedio y evoluciones estandarizadas, y también hay modelos multivariados vinculados a la regresión logística binaria. Por su parte, el capítulo 5 lo que usa son sobre todo los análisis de brecha promedio entre posiciones o sectores, y también hace uso de la potencialidad de la medida de entropía de desigualdad del índice de Theil, y lo descompone de forma aditiva y lo descompone por ciclos en los cambios en el tiempo según distintas dimensiones, aunque ya adelanto que la explicación o el detalle más desglosado de lo que es la técnica en general queda para la tesis porque resulta demasiado larga y engorrosa explicarla en detalle y de forma adecuada en el marco de esta presentación. Pasamos entonces a las variables y la operacionalización. La primera variable que resulta principal para su operacionalización es la posición socioocupacional de los hogares, ya que está en el centro de la hipótesis. Para operacionalizar la estructura socioocupacional, lo que se hizo fue retomar los lineamientos principales de Preal-COIT en su formulación estructuralista, y la misma lo que sigue es un criterio de diferenciación de las inserciones laborales en el mercado de trabajo según tres ejes. El principal eje son las fronteras sectoriales, que están vinculadas al tamaño de los establecimientos y la escala productiva. El segundo eje son las relaciones de empleo, que tienen que ver con si la gente se emplea de manera asalariada o lo hace de forma independiente o adquiriendo fuerza de trabajo. Y el tercer eje es auxiliar, pero sirve sobre todo para diferenciar situaciones al interior del sector formal o del sector público que son más complejos en la perspectiva estructuralista, y son los criterios de jerarquía y calificación imbuidas en el puesto. También en el estudio hubo que dirimir la manera en la cual se podía identificar el vínculo de los hogares con la estructura productiva a partir de la situación de sus miembros o de sus componentes activos. Esto es un dilema que hay que dirimir en todos los estudios de hogares que parten del vínculo con el mercado de trabajo, y lo que se decide en este estudio es determinar la posición del hogar según la inserción de su principal sostén económico. El principal sostén económico es la persona que, siendo laboralmente activa, obtiene mayor cantidad de ingreso procedente del trabajo. Por lo tanto, los hogares inactivos quedaron excluidos, y lo que sí se quiere enfatizar en esta parte es que no se trata de una propuesta de análisis de clase o de estratificación novedosa por tres razones. La primera es que las categorías que se construyen son para un interés laboral distributivo estricto. La segunda es que no se busca establecer una jerarquía social unívoca para la totalidad de la sociedad argentina contemporánea a partir de estas categorías. Es decir, no se pretende que tengan una jerarquía implícita.
o explícita. Y la tercera es que no se busca ni tampoco se pretende que obtengan o tengan entidad sociológica real, es decir, no necesariamente son las bases para estudiar procesos de movilidad social, procesos de conformación de estilos de vida o las bases para la acción política. La segunda variable que también se operacionaliza y que es muy importante es la relación de los hogares con la integración a las instituciones que regulan el mercado de trabajo. Esto se realiza combinando los segmentos de empleo en los que están localizadas las fuerzas de trabajo de la totalidad del hogar, tanto su principal sostén económico como las demás personas ocupadas dentro del hogar, y el resultado de combinar los distintos segmentos, regulado, no regulado, y también la situación de exclusión o desocupación, es la elaboración de una tipología por 3 niveles que determina que hay niveles de integración más altos, niveles de integración intermedios y niveles de integración bajos. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla este estudio? Ya ha sido desarrollado por la bibliografía previamente y lo que realiza este estudio es retomar estos desarrollos y explayarlos y compilarlos. La periodización sigue distintos bloques de políticas laborales y económicas que son bastante distintivos entre sí. Primero, el periodo de reformas estructurales de carácter neoliberal, para el cual se toman ciertos años testigo. Luego, a partir del siglo XXI, la recuperación y la expansión en clave de políticas heterodoxas. Y por último, de forma más reciente, el periodo de estancamiento y reversión parcial de las políticas heterodoxas, que tiene que ver con, por un lado, la desaceleración, la restricción externa y las distintas problemáticas que afrontó este modelo de crecimiento, y también, por el otro lado, con el cambio de signo gubernamental que estableció otras prioridades en el marco del régimen macroeconómico y laboral. Por lo tanto, en el capítulo 4, pasamos ahora a las evidencias empíricas que se van a evaluar en el capítulo 4. En el capítulo 4, lo que se busca es abordar el primer conjunto de preguntas específicas, es decir, las que están vinculadas a la relación entre la localización estructural, la modalidad de acceso al empleo y la integración laboral. Por lo tanto, voy a ir presentando distintas evidencias que buscan en cada conjunto responder a alguna de estas preguntas específicas. La primera tabla, la tabla 1, lo que busca responder es la pregunta por la evolución de la estructura socioocupacional de los hogares entre las etapas. Y se puede decir en términos generales que lo que hizo la llegada del siglo XXI fue traer algunos cambios positivos con el cambio de régimen político-económico, sobre todo cambios positivos en el vínculo entre los hogares y la estructura productiva, pero localizados sectorialmente y con la persistencia de la informalidad. Ahora, en términos más particulares, hay que mencionar que disminuyó la exclusión laboral y que también disminuyó la participación del empleo informal, que creció la inserción asalariada formal, sobre todo de baja calificación, y que hay una tendencia secular en todos los años que se seleccionaron acá hacia el incremento del empleo estatal. Pero también es importante destacar que a pesar de que descendió la exclusión y descendió la participación del empleo informal, el mismo sigue ocupando a los vínculos de 1/3 de los hogares. Por lo tanto, 1/3 de los hogares siguen principalmente vinculados a este sector de baja productividad. La segunda pregunta que se busca responder en este conjunto es, bueno, ¿cómo se configuró en función de las modificaciones, en función de los cambios entre etapas y continuidades, el acceso al empleo de calidad y la integración laboral según las posiciones y según los sectores? En términos generales, la evolución de los hogares con integración laboral lo que muestra es que hay desventajas persistentes para las modalidades asalariadas y también independientes en el marco de la microempresa. Por lo tanto, la frontera sectorial de baja productividad reproduce aquí déficits. Pero más en particular lo que muestra también es que en los años 90 la variación promedio anual de la cantidad de hogares integrados según cada categoría estaba estancada. Es decir, no crecía el número de hogares que estuviesen laboralmente más protegidos, laboralmente más integrados a las instituciones regulatorias. Además del hecho de que estas instituciones habían sido erosionadas por cambios normativos. También, a pesar de que esto está estancado, durante la heterodoxia lo que se muestra es todo lo contrario, es un crecimiento transversal de los niveles de integración laboral para todas las posiciones, lo cual resulta un dato positivo. Y en la etapa más cercana, en términos temporales, lo que se vuelve a ver es que hay un estancamiento y que hay una erosión localizada sobre todo para quienes resultan más vulnerables en términos de bajos niveles de productividad y los vínculos con los sectores más desestructurados, que son los hogares que son cuenta propia o que son asalariados en la microempresa. Por lo tanto, lo que se ve es que a pesar de las mejoras transversales o los empeoramientos transversales, al interior de la estructura socioocupacional hay ritmos de crecimiento bastante distintos
que evidencian las disparidades persistentes entre los sectores más estructurados y los sectores menos estructurados. Lo que muestra el gráfico 1 a continuación es el complemento de una forma más clara por haber extendido la serie y por haber tenido en cuenta más años de las evidencias que se discutieron recién. Lo que clarifica es, primero, la etapa de estancamiento en el crecimiento de la integración laboral durante las reformas estructurales. Esto es muy nítido porque habiendo estandarizado en base 100 todas las curvas, tanto de los hogares integrados del sector formal como no formal y público, se mantienen muy cerquita de ese mismo 100 o incluso bajan en algunos casos. Lo segundo que muestra también es que hay un quiebre de mejoras transversales, que es la expansión heterodoxa entre el 2003 y el 2008, que resulta muy importante, pero también se destaca que hay brevedad y también consolidación de las brechas en el ritmo de crecimiento de la protección, porque a partir ya del 2008, 2010, se empieza a notar que el estancamiento desacopla los niveles de crecimiento, los ritmos de crecimiento de la integración laboral de los hogares y que los que terminan siendo más beneficiados son los hogares vinculados al sector público, más estructurado, y lo que se genera como saldo es que hay más protección, pero con variaciones más desiguales entre líneas sectoriales. Por último, también está la pregunta por, bueno, cómo influyeron entonces los ciclos político-económicos y las posiciones socioocupacionales en las diferencias de oportunidad de acceso a la integración laboral. Para esto lo que se presentan son ejercicios de regresión logística binaria que aportan de manera más parsimoniosa y con la introducción multivariada distintos factores para poder controlar de manera más precisa cuál es el efecto medible que tiene la inserción socioocupacional sobre la probabilidad de que el hogar se encuentre integrado a las instituciones laborales. En términos generales, controlando por distintos factores, lo que se sostiene es la importancia que tiene a lo largo de todos los años testigos que se presentan la inserción socioocupacional del principal sostén del hogar en las probabilidades de integración. Estas probabilidades pueden leerse por promedio de efectos marginales como puntos porcentuales de más o de menos respecto de la categoría de comparación. Lo que vemos es que a lo largo del tiempo, siempre los que tienen más puntos porcentuales a favor son los sectores las inserciones en sectores más estructurados, como el empleo público de alta calificación, el empleo en el sector formal también de alta calificación, y que por el contrario, los que tienen más vulnerabilidad en el sentido de menores probabilidades de encontrarse integrados laboralmente son los sectores, las inserciones de hogares microinformales. Incluso, aunque hay una diferencia ahí entre el cuentapropismo y los asalariados que favorece un poco más al cuentapropismo. Lo que se ve entonces es que por recomendación de los jurados, para poder tener en cuenta que en la hipótesis se planteaba la relación entre el ciclo y las persistencias, no solamente había que verlo año por año, sino también hacer un pequeño ejercicio donde se pusieran todos los años juntos y se tratara al ciclo como una variable más dentro de esta regresión logística binaria. Lo que se ve son los resultados del gráfico 2 que vienen a confirmar, ¿no? Por un lado, la influencia de la inserción socioocupacional del hogar sobre el acceso a la protección laboral, mucho más fuerte que el efecto ciclo. Después que los hogares vinculados al sector microinformal y sobre todo la microempresa están muy en una situación de vulnerabilidad respecto al vínculo con la integración laboral cuando se los compara con los asalariados públicos o los asalariados de alta calificación. Y también lo que se ve son los escasos efectos ciclo, como dije al principio, cuando se los compara con las elasticidades por puntos porcentuales que muestran las inserciones socioocupacionales cuando se toman todos los años en conjunto. Por lo tanto, lo que se enfatiza es que hay un vínculo desigual entre inserción y protección que se preserva intertemporalmente y que es mayormente desventajosa para los hogares vinculados a los sectores microinformales. Lo cual nos lleva a la segunda parte de la hipótesis, que son las preguntas por la relación entre las localizaciones estructurales, la integración laboral de los hogares y la dinámica de la desigualdad económico-laboral. En este capítulo lo que se va a hacer entonces es presentar las evidencias que están dirigidas a la segunda parte de la hipótesis y esto se va a hacer con dos herramientas básicamente. La evaluación del índice de Theil y su descomposición presentada de forma muy resumida, dado que es bastante compleja todo el desarrollo del ejercicio estadístico en este sentido, y también el examen de las brechas típicas o las brechas promedio
de ingreso entre hogares con distintos niveles de integración y con distinta localización sectorial. Respecto al índice de TEIL, lo que se ve es que la evolución, tal cual se la presenta en el TEIL general, entre el año 95 y 2018, corrobora que la desigualdad asciende durante el pico de reformas, que luego se reduce fuertemente en la etapa heterodoxa hasta estancarse y revertirse parcialmente. Esto ya está presente en la bibliografía y resulta, en el caso de esta tesis, una confirmación de hallazgos previos en distintos sentidos. Pero para el interés específico de la segunda parte de la hipótesis, y que es una preocupación de esta tesis, lo que sí hay que mencionar es que la desigualdad y la interdesigualdad por ejes estructurales regulatorios, es decir, las disparidades entre los grupos que se conforman por la intersección de atributos de integración laboral y atributos de localización estructural, se mantiene con un peso importante, con una magnitud importante en términos relativos durante todo el periodo, a pesar de que sufre o experimenta, digamos, un incremento muy fuerte a finales de la década del 90, que coincide con el deterioro y con la disolución del régimen macroeconómico neoliberal, pero una vez que desciende, en sintonía con las políticas heterodoxas y la expansión, no desciende a niveles más bajos, no encuentra un nuevo piso, sino que se mantiene dentro de pisos que son congruentes con el conjunto de la etapa. Por lo tanto, pasamos ahora a ver qué pasa con los grupos. Se había dicho en la hipótesis que era importante tener en cuenta que el peso de los ingresos microinformales constituía un piso rígido en términos de su aporte endógeno o el aporte de su fragmentación interna a la desigualdad general. Lo que se muestra en este gráfico, que es el gráfico 3, es una pregunta por los mecanismos que entonces aportaron a la desigualdad económico-laboral según los ejes estructurales y regulatorios que se presentaron al principio. Y lo que se ve es que el sector microinformal hace un aporte endógeno, es decir, un aporte por su fragmentación interna a la desigualdad general, que es muy persistente a lo largo del periodo y que no desciende mucho, incluso cuando empieza a mejorar el desempeño distributivo, ¿no? Siempre se mantiene entre un 25% y un 20% en todo el periodo, y lo que muestra es que establece un piso rígido de participación porcentual y que a la configuración de la desigualdad económico-laboral esto le resulta difícil de modificarse con intervenciones gubernamentales puntuales o con políticas públicas específicas. Además, dentro de los mecanismos que moldean la desigualdad económico-laboral están las brechas, ¿no? Que juegan tanto a favor de los sectores más estructurados, se esperaría, como en contra del sector microinformal. Y las primeras brechas que presentamos son las del sector microinformal. La gráfica 4 lo que está mostrando es eso. Primero, que las brechas de ingreso medio son siempre persistentemente desfavorables al sector microinformal, entre un 30% y un 25%. Y además lo que muestra es que esta desventaja, que es secular, se mantiene en toda la serie y varía de manera limitada, producto de cambios entre los ciclos, es cada vez menos compensada por el hecho de que un hogar microinformal se encuentre también protegido por las instituciones laborales, lo cual habla de la capacidad cada vez más limitada de la protección laboral o de integración laboral para poder cerrar la brecha respecto al promedio que tienen los ingresos medios de los hogares vinculados a este sector, ¿no? El gráfico 5 resulta el complemento, la información complementaria a la primera gráfica, y lo que muestra es que, al contrario, en los hogares que tienen vínculos formales o los hogares que están localizados en los sectores públicos, se sostuvieron siempre las brechas favorables en términos medios, y que además, por los efectos de la integración laboral, las mismas se fortalecieron, se incrementaron y lo hicieron cada vez más a medida que fue evolucionando el periodo de reformas, lo cual muestra también que en términos de cambio en la regulación o cambio en el patrón de regulación de las instituciones laborales, se siguió reproduciendo, sobre todo, a pesar de la expansión transversal y las mejoras en la protección laboral para todos los grupos, un patrón que siguió las brechas sectoriales, ¿no? Por lo tanto, esto nos lleva a una serie de conclusiones y reflexiones de cierre. ¿Cuáles son los hallazgos principales que tiene esta tesis? Lo primero es que la tesis reconoce que el nexo entre los hogares y el mercado de trabajo experimentó cambios progresivos, sobre todo durante la posconvertibilidad en clave heterodoxa. O sea, hay menor exclusión, hay menor proporción de hogares en desocupación abierta,
El epicentro de estos avances fue a través del empleo asalariado formal de baja calificación y además se extendió en términos transversales la protección social mediante el empleo o la integración en las instituciones laborales. Sin embargo, todas estas discontinuidades, que además fueron enfatizadas por otros estudios en clave legalista, en clave de estratificación social o distintas perspectivas, hay que matizarlas porque, primero, el sector microinformal se redujo, sí, pero mantuvo un peso importante de alrededor de un tercio, lo cual constituye un atributo rígido, difícil de cambiar de la estructura socioocupacional de los hogares. Segundo, hay que destacar que la recomposición o mejora fue bastante breve en términos temporales y estuvo mayormente acotada en términos sectoriales a las franjas formales de la estructura productiva. Por lo tanto, fueron los asalariados formales quienes protagonizaron más que nada estas mejoras. Y la tercera evidencia que rompe un poco con las discontinuidades progresivas es que se mantuvo vigente la relación desigual entre la integración laboral y la localización estructural y que fue siempre desfavorable al sector microinformal. Cuando se introdujeron ejercicios multivariados en la tesis, se muestra que esto siempre mantiene una magnitud muy fuerte y siempre en el mismo sentido, que es en contra de los hogares vinculados al sector microinformal. Otros hallazgos principales de la tesis están vinculados al segundo capítulo, que son el refuerzo sobre la desigualdad económico-laboral en contribuciones previas de otro enfoque o en el mismo enfoque. Algo que ya es historia conocida, la desigualdad empeoró en el ciclo de reformas neoliberales, después fue revertida, pero de manera acotada en el ciclo heterodoxo, y de forma subsiguiente, primero la dinámica de la desigualdad se estancó en términos económico-laborales y empezó a incrementarse paulatinamente, tanto con el cambio de administración gubernamental como previamente con el agotamiento o la acumulación de desequilibrios en el régimen de crecimiento heterodoxo. Ahora, también en esta misma línea, el capítulo 5 reconoce que se introducen evidencias novedosas, o por lo menos pretende aportar evidencias novedosas, porque lo que muestra es que la desigualdad entre los grupos protagonizó, sí, un despegue muy grande a finales de la década del 90 y luego que se desplazó a un nivel un poco más consistente con el conjunto de la serie, con el inicio de la posconvertibilidad, lo cual hizo que la primer posconvertibilidad heterodoxa redujera en cierta medida las brechas estructural regulatorias más fuertes que se habían generado en el periodo breve de la crisis de la convertibilidad. Y también aporta evidencias novedosas en el mismo sentido que otras contribuciones en diferente clave teórico-metodológica, que es que la expansión del empleo asalariado formal, sobre todo de baja calificación, fue el que coincidió más con las mejoras distributivas y laborales de la heterodoxia, ¿no? Lo cual, como decía, es compatible con los otros aportes. Sin embargo, también las evidencias del capítulo 5 aportan a especificar la hipótesis que se presentó. Sobre todo el hecho de que las fronteras dentro de las que se movió el ascenso y el descenso distributivo respondieron a mecanismos sectoriales que se detallan a continuación. Primero, las disparidades globales entre los grupos y el aporte de la fragmentación interna informal siempre mantuvieron un papel significativo durante toda la etapa, es decir, que los pisos de la desigualdad económico-laboral fueron bastante estables y difíciles de quebrar por las distintas intervenciones gubernamentales contenidas en cada ciclo. Segundo, que la brecha típica fue siempre, o sea, fue siempre y fuertemente desfavorable a los hogares de vínculos microinformales y que incluso más empezó a erosionar la capacidad compensatoria que podía llegar a tener la integración laboral respecto a la media general de la población en hogares activos, lo cual es un fenómeno de etapas más recientes y que también introduce incógnitas acerca de estas herramientas de protección laboral cuando se trata de sectores de baja productividad. Y en contraposición, lo que sí muestra también la tesis como hallazgo es que los hogares vinculados a los sectores públicos y los sectores privados formales siempre preservaron una ventaja relativa muy elevada respecto al ingreso medio laboral de la población del universo examinado y que además esto fue fortalecido por su localización en la integración laboral más alta. Muchas gracias. Felicitaciones, Ramiro, por tu exposición tan linda, por todo el trabajo que hiciste para llegar hoy acá a defender tu tesis de maestría. Felicitaciones también para Agustín por este equipazo que armaron los dos juntos. Bueno, ahora es el momento en el que el jurado le hace sus comentarios a Ramiro. ¿Alguien de los tres, las tres, quiere comenzar? ¿O prefieren que los nombres yo de acuerdo a cómo me aparecen a mí en el Webex? Voy a hacer eso. Le voy a dar la palabra primero al doctor Pablo Dalle. Pablo, no sé si estás ahí. Sí, aquí estoy. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, buen día.
Dale. Bueno, voy a arrancar. Espérenme que tengo un apunte. Bueno, acá estoy. Voy mirando el apunte y mirándolos ustedes, así sigo el intercambio. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte, Ramiro, y también a Agustín Salvia por la tesis presentada. Yo tuve la oportunidad de tener a Ramiro como estudiante en la materia desigualdad de la maestría y uno a lo largo de distintos trabajos va viendo los progresos que desarrollan, los avances de sus investigaciones de los maestrandos y la verdad, felicitaciones por el logro de realizar una muy buena tesis de maestría. Yo creo que la tesis, por dos grandes razones, por dos grandes motivos, reúne las cualidades que muestran que Ramiro incorporó las herramientas de la maestría en investigación en ciencias sociales. En primer lugar, porque como dije en el dictamen, es una tesis muy, muy erudita. Muestra que conoce muy bien y trabajó muy bien la bibliografía del campo. Y eso, sin dudas, es algo para destacar. Porque también sintetizó el estado del arte y en la construcción del problema de investigación una forma novedosa, particular, de reconstruir ese estado del arte y mostrando que conocía los debates. eh, eh, entonces, ese es realmente un punto para destacar. Y otro punto para destacar es la utilización de herramientas estadísticas para resolver un problema de investigación, lo que muestra que Ramiro incorporó herramientas para ser magíster en investigación en ciencias sociales, ¿no? Como es el título de la maestría. Entonces, por esas dos grandes razones, felicito a Ramiro y es un muy buen trabajo de investigación. Voy luego a realizar algunos comentarios que tienen como objetivo eh, que Ramiro y Agustín y el equipo de investigación los puedan tener en cuenta a la hora de publicar el trabajo. Que yo creo que son puntos a tener en cuenta, a mejorar, que pueden contribuir a sistematizar mejor los resultados a la hora de su publicación. Ese es el objetivo de los comentarios. Hay un primer comentario que yo señalé en el dictamen, que acá en la presentación estuvo un poco mejor trabajado cuando lo sintetizaste, que es el de los periodos que tomás para el análisis. Yo ahí señalaba tres cuestiones. En primer lugar, yo creo que hay que fundamentar más los periodos que trabajás. Porque por un lado arranca en 1995. Uno se pregunta, ¿por qué? Ya que vos tenés un manejo, ya que vos y el equipo tienen un manejo muy bueno de las bases de datos, yo me preguntaba, ¿por qué no arrancar en 1991 cuando inicia el plan de convertibilidad? Esa es una primera pregunta. Y en segundo lugar, cuando tomás los subperíodos, como le das importancia en la construcción del problema de investigación a distintos modelos de desarrollo económico o distintos periodos con distintas políticas macroeconómicas, a mí me parece que la periodización ahí o debiera ser 2003, 2015, o si se consideran que hay distintas etapas al interior del kirchnerismo, podría ser 2003, 2011, pero el corte no en 2013, porque en 2014 fue un año de devaluación y de crisis en el mercado de trabajo, como bien señalás, y brevemente en términos distributivos, pero en 2015 vuelve a crecer, pero hay una continuidad en la administración. Entonces, lo que yo observaba es que hay como
se mezclan dos criterios. Uno de las políticas macroeconómicas impulsadas desde el Estado y otro de el balance macroeconómico de esas políticas, que efectivamente comenzó un periodo de estancamiento anterior, y en realidad el estancamiento podríamos decir que empezó en 2012. En síntesis, lo que yo considero ahí es que se puede refinar, se puede mejorar esa periodización. Y si no, la justificación no sería solo por políticas, orientación de políticas macroeconómicas, sino también que entrarían otros elementos. Luego, yo hacía una referencia en los comentarios a el esquema, la operacionalización del esquema socioocupacional. A mí, la operacionalización del esquema socioocupacional me parece que está muy bien. Yo también tuve oportunidad de leer el plan de tesis, Ramiro, perdón, el plan de tesis y también el trabajo final que presentaste para la materia. En el trabajo final de la materia habías utilizado herramientas de las teorías de clases sociales para proponer una operacionalización de un enfoque de clases que tenga en cuenta la heterogeneidad estructural. Ese era un camino. Luego en la tesis, en el proyecto de tesis, planteabas un esquema de como que más parecido al que presentaste en la tesis, más vinculado a la segmentación laboral, de acuerdo con la teoría de la heterogeneidad estructural. A mí me parece que eso está muy bien. A mí me parece que ambas cosas están muy bien. O profundizar el camino de ir hacia un esquema de clases incorporando herramientas de la heterogeneidad estructural, como comenzaste a hacer en el trabajo final de la materia desigualdad, o lo que presentaste en la tesis. Lo que no me parece correcto en la tesis, no sé si no me parece correcto, es que vos en una parte de la tesis introducís el debate sobre los enfoques de clases y esas herramientas conceptuales no aparecen en la operacionalización del esquema de clases. Que la operacionalización del esquema de clases, de acuerdo con tu enfoque teórico, está bien. Entonces, si vas por ese camino, está bien. Si por otro lado vas por el camino de un esquema de clases que tenga en cuenta la heterogeneidad estructural, lo que presentaste se queda corto, pero ese no es tu objetivo. O sea, lo que vos presentaste está bien. Lo que no estaría bien es incorporar los debates sobre enfoques de clases sociales de Eric Olin Wright, Goldor, etc. Porque eso te llevaría por un camino que iniciaste, pero después no lo tomaste para la tesis. Bien. Voy hacia otros comentarios de la tesis. Me gustó que en la defensa de la tesis incorporaste un comentario que te había hecho sobre tener en cuenta los años o los periodos para, viste que en la regresión logísticas binarias, ¿no? En los resultados. No hacer la regresión logística binaria solamente por año, sino ver si realmente había un efecto periodo. En tu presentación lo vi, no lo pude ver con detenimiento, porque en el marco de una presentación eso pasa rápido, y me gustaría si en tu devolución ahora profundizás en esos resultados. No llegué a entender bien qué lo hiciste. Creo que en un segundo gráfico creo que mostraban efectos, que había un efecto periodo a partir de la aplicación, a partir de tomar a los años o al periodo como variable. Y luego, dos últimos comentarios. A mí, uno se va enganchando con la tesis a medida que la va leyendo. Y te puse al final un comentario que planteaba que lo más interesante de la tesis es cuando, a mi juicio, ¿no? Cuando de algún modo encontrás elementos que te permiten poner en cuestión tu hipótesis de trabajo.
Es como que hay una discusión cuando vos vas haciendo el análisis de cuánto de continuidad y cuánto de cambios. Y creo que esa es la parte más interesante del trabajo. Eh, cuando, cuando te peleas de alguna manera con vos mismo y con tus hipótesis de trabajo, y cuando encontrás, eso creo que lo hace lo más elemento. Creo que encontrás elementos de cambio importantes, a veces 5 o 6 puntos de cambios en puntos porcentuales son importantes, y a veces los señalás, a veces volvés a tu hipótesis de continuidad, que evidentemente, obviamente, hay elementos de continuidad. Lo que a mí me resulta difícil es entender, bueno, obviamente va a haber continuidad, porque heterogeneidad estructural en la Argentina hay, pero no hay de los últimos solamente de los 30 años. Hay desde el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, desde el modelo agroexportador, hay heterogeneidad estructural. Lo interesante es que, claro, que eso un poco cambian, un poco cambian los efectos en distintos modelos de desarrollo económico. Y yo creo que lo mostrás. Y me parece que esa atención en tu propia escritura y en el propio análisis de los datos es interesante. Y yo te quise resaltar eso, que eso es interesante. Cuando te peleas con vos mismo, cuando encontrás elementos para un lado, para otro, y eso lo hace interesante. Dos breves comentarios más. Me gustaría que trabajes en la devolución. En las conclusiones, me parece que faltó, que podrías desarrollar más, cuáles son las nuevas preguntas de investigación que abre tu trabajo, orientadas pensando en el doctorado. Me parece que eso podría, y que estaría bueno que comentes, ¿no? A partir del trabajo de investigación que realizaste, cómo constituyen la plataforma para nuevos interrogantes? ¿Hacia dónde estás caminando? En realidad, esta tesis, ¿hacia dónde te llevó? ¿Cuál es qué hoja de ruta te abrió para proseguir tu trabajo de investigación? Eh, y, y de algún modo, y vinculado con un comentario anterior, buscando las particularidades de tu línea de investigación al interior del programa de cambio estructural. Es decir, qué es lo específico que te lleva a ver tu tesis y también de cara al trabajo futuro. Bueno, esos son mis comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tus comentarios. Tiene la palabra ahora nuestra segunda jurada, la doctora Gabriela Benza. Bueno, yo también te felicito por la tesis, Ramiro. Un ratito que voy a abrir, tengo también mis apuntes, así que los voy a abrir. Sí, te felicito, también te felicito por la presentación. Me gustó mucho tu presentación, creo que fue súper sistemática, clara y creo que retomaste comentarios que te habíamos hecho en los dictámenes. Yo acuerdo con lo que decía Pablo hace un momento respecto a que me parece que tu tesis cumple muy bien con lo que se espera para una tesis de maestría. Lográs plantear objetivos muy claros, el marco conceptual y la revisión de antecedentes demuestran que tenés un muy buen manejo y conocimiento de los debates latinoamericanos y locales sobre los temas. Toda esa parte, la verdad que me gustó mucho, me parece que es eso, que demostrás que manejás la bibliografía y la podés presentar de manera súper sistemática. Fue como de lo que más me gustó de tu tesis. También creo que el análisis está súper bien, que demostrás, o sea, el diseño metodológico es pertinente, pero y además demostrás que puedes utilizar herramientas estadísticas en forma clara. El análisis es muy sistemático también de los datos. Me gusta mucho esto de trabajar en relación con el análisis, de trabajar con la tipología de niveles de integración laboral del hogar.
en donde tenés en cuenta la situación del principal sostén, pero también de la fuerza de trabajo secundaria. Creo que es un muy buen intento para pensar la situación de todos los miembros del hogar en su conjunto, algo que es un problema siempre para este tipo de estudios, ¿no? Cómo hacer eso. Creo en particular que mostrar resultados que son interesantes y que brindan aportes tanto en el análisis de la regresión logística binaria como el análisis de la descomposición del índice de Taylor. Creo que ahí están como partes fuertes de tu análisis y de tus contribuciones. En fin, también me parece que yo considero que está súper bien estructurada tu tesis para una tesis de maestría, ¿no? Para lo que se espera de cómo tiene que estar estructurada una tesis de maestría. Argumentás muy sistemáticamente, escribís bien, lo cual es una virtud. Hay algunas cuestiones de tipeo, pero me parece que básicamente está súper bien estructurada y muy bien redactada la tesis. Yo te voy a hacer 3 comentarios, digamos, de cuestiones que por ahí me quedaron como para revisar. El primero es un comentario un poco menor, pero que no quería dejar de hacértelo, que tiene que ver con el planteo de los objetivos. Como te decía, yo creo que son súper claros los objetivos de tu tesis y en el momento de plantearlos, los planteás de manera muy clara, pero en un par de lugares vos decís que lo que querés estudiar querés explicar los mecanismos que operan sobre el desempeño de la desigualdad económica en la sociedad argentina contemporánea, ¿no? Incluso en la introducción lo mencionas así, como que eso es tu tesis. Después, cuando planteas los objetivos, no decís que querés explicar ni tampoco que vas a dar cuenta de los mecanismos que operan sobre el desempeño de la desigualdad económica en la sociedad argentina contemporánea. Porque yo creo que no haces eso en tu tesis. En todo caso, creo que al estudiar la asociación entre la desigualdad de ingresos y la inserción socioocupacional y la calidad del empleo, brindás elementos que contribuyen ¿no? Que aportan para conocer los mecanismos, que pueden aportar para conocer los mecanismos. Entonces eso como ojo, ¿no? Porque, repito, como te dije antes, tus objetivos están súper bien planteados, pero en 2 oportunidades como que decís que tu tesis busca hacer eso. Es como un comentario más menor. Y después otros comentarios que tienen que ver con, un segundo conjunto de comentarios que tienen que ver con cuestiones más de índole metodológica. Algo un poco en línea de lo que mencionaba Pablo, que yo creo que es súper claro cómo, y además vos lo explicitás y lo desarrollás, cómo en tu operacionalización del esquema de posiciones socioocupacionales, es decir, los criterios se colocan bajo la égida de los aportes teóricos estructuralistas, en especial en relación a los mercados laborales urbanos, y se descansa en trabajos previos del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social. Todo eso es como súper claro, pero es cierto que el diálogo que vos estableces en la sección de metodología con los estudios sobre estructura de clases confunde, ¿no? Porque el diálogo que estableces con esos estudios en otras secciones está súper bien y es parte de lo que me gustó de tu tesis, ¿no? Tu capacidad para dialogar con trabajos que desde otras perspectivas han abordado estos problemas de mercado laboral y distributivos. Pero es verdad que confunde un poco, o sea, que toda tu operacionalización es muy clara, pero que confunde un poco que introduzcas este diálogo en la parte en la que desarrollas tu operacionalización, porque en verdad me parece que no incorporás mucho, o no incorporás elementos de esa corriente, ¿no? Quizás en un momento cuando decís, bueno, que vas a tomar temas de jerarquía y calificación, y ahí citás autores del campo de los estudios sobre estructura de clases, no sé si ahí estás queriendo como incluir esta línea, ¿no? Pero bueno, me parece o sea, que está buenísimo que dialogues con esta línea de estudios, pero en la tesis, en cómo está redactado, genera confusión que lo hagas en el momento en que estás haciendo la operacionalización de tu esquema. Otra cuestión es que también en relación a esto de la posición socioocupacional, y más importante, en realidad, es que no me queda claro qué decisión tomaste con los desocupados. Porque vos decís,
En la página 47 decís que para determinar la posición socioocupacional se toma la posición del principal perceptor de ingresos del hogar activo laboralmente, ¿no? O sea, incluye ocupados y desocupados, y específicamente sobre los desocupados decís que vas a elegir a quien reporte un más alto, o sea, en los casos en los que no haya ocupados en el hogar, vas a elegir al activo, o sea, al desocupado sería, ¿no? Que reporte el monto más alto de ingreso personal. La pregunta acá es, una duda que tengo es, en esos casos, ¿tomás la última ocupación del desocupado para definir la posición socioocupacional, ¿no? Por otro lado, esto se contradice con lo que decís unas páginas antes, en las que decís que por la centralidad de las problemáticas de empleo para el trabajo, solo se trabajó con hogares con al menos un miembro ocupado, por lo que quedan excluidos del análisis aquellas unidades domésticas en las que solo existan miembros inactivos o desempleados. Bueno, ahí ya se me confunde, pero además hay otros, si es que quedan los desocupados, ya no sé si están adentro o no están adentro los desocupados y cómo los incluís dentro de este esquema de posiciones socioocupacionales, pero además yo pensaría que para tu perspectiva conceptual de la heterogeneidad estructural, los desocupados son muy importantes, porque en realidad uno podría pensar que el sector informal es una expresión, digamos, los problemas que se expresan en el empleo informal también se expresan en la desocupación, por lo menos en la de larga duración, ¿no? Como parte de... Pues ahí eso no me quedó claro. Y en relación con los ingresos, tomás solamente los ingresos de fuentes laborables y esto lo justificás y es justificable, me parece, diciendo que bueno, que a vos te interesa ver bien la asociación entre estructura productiva y desigualdad de ingresos, y claro, que las otras fuentes de ingresos no tienen que ver tan directamente con la estructura productiva. Pero entonces ahí me pregunto, bueno, pero entonces, para el análisis de las posiciones socioocupacionales, sí tomaste a los desocupados y acá no estás tomando ingresos laborales. ¿Y qué pasa entonces si hay hogares encabezados por desocupados que tienen otras fuentes de ingresos, que no van a ser fuentes laborales? Entonces no los estás tomando. Ahí hay algo de coherencia, digamos, entre los tres análisis que vos hacés de coherencia metodológica y en particular qué pasa con esto de los desocupados, que me resulta raro. Y después también yo pensaba si quizás por esta preocupación que te lleva a tomar solo los ingresos laborales, que es ver, porque efectivamente es lo que te permite ver de manera más clara esta asociación que vos querés ver entre estructura productiva e ingresos, si quizás no te convendría haber hecho un análisis que tome como unidad de análisis no al hogar, sino a los individuos, ¿no? Porque ahí sí ves la relación mucho más directa, esta que vos decís que querés ver y por la cual eliminás las otras fuentes de ingresos. Y quizás en todo caso un análisis en dos pasos. Primero, a nivel individual y después incorporando el hogar, ¿no? Porque quizás incorporar en un primer término el hogar te mete ruido y te mete otras cuestiones ahí en el medio. De nuevo, repito, ¿por qué? Porque vos todo el tiempo estás diciendo que tu interés principal es ver la asociación, los efectos, ¿no? También de efectos, querés ver la asociación entre esto de la estructura productiva y los ingresos. Y finalmente, mi último comentario, que es en realidad el más importante, que es el que yo te había puesto en mi dictamen, tiene que ver con el diálogo con los antecedentes. O sea, yo como te decía, una de las cosas que destaco mucho de tu tesis es que se nota que leíste, que manejás, que conocés los debates, la bibliografía, y no solo específicamente de los estudios sobre heterogeneidad estructural, sino más en general sobre cuestiones de mercado de trabajo y de estructura social y de desigualdad de ingresos. Y eso está súper claro, tu manejo, pero no está explícita en tu tesis cómo te insertás vos ahí en términos de aportes, ¿no? Que bueno, que es una tesis de maestría.
que obviamente para una tesis de maestría no se espera los grandes aportes pero sí, ¿cómo te insertás vos ahí? ¿Cómo te insertás en relación con los antecedentes generales, pero además específicamente en relación al programa en el que se inserta tu tesis? Yo creo que está súper bien y que es algo positivo de tu tesis que se inserte dentro de un programa de investigación en curso, porque me parece bueno, que eso ayuda a tesis de mejor calidad, ¿no? O sea, que se monten sobre todo un trabajo previo sólido y que a partir de ahí aporten a eso. Pero justamente como creo que es una ventaja eso, hay que explicitarlo, ¿no? O sea, hay que explicitar dentro de esta línea qué cosa, dónde te insertás vos, que yo veo ahí cuestiones, ¿no? Que puede tener con el manejo de los datos, con análisis específicos, con periodizaciones, pero incluso con cosas que vos ahora mencionaste en la defensa oral, que es que bueno, que vos por ahí hay resultados que estás corroborando, como vieron otros trabajos, pero estás viendo particularidades, estás viendo como ciertas matices o estás viendo ciertas, digamos por el tipo de técnicas que usás, ¿no? Lo estás viendo desde otro lado. Y eso aporta, o sea, hacerlo explícito yo creo que enriquece a tu trabajo y no es y que no esté es un problema, me parece, ¿no? Entonces, vos ahora estuviste diciendo algunas cosas en esa línea, me parece que incorporaste, ¿no? En tu presentación cosas en esa línea, pero sí me gustaría que lo explicites un poquito más ahora si se puede en tus respuestas. Bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Gabriela, por tus comentarios. Ahora tiene la palabra nuestro último jurado, el doctor Juan Martín Graña. Bueno, gracias. Felicitaciones, Ramiro. La presentación me parece que estuvo muy buena y además comparto con mis colegas jurados que además fuiste a alguno de los núcleos que comentamos, entonces aclarando cosas, entonces me parece que el producto en su conjunto estuvo muy bien. A mí leerla me pareció muy buena, efectivamente comparto con Pablo y con Gabriela que muestra que efectivamente tenés un manejo al momento de una tesis de maestría muy bueno sobre la literatura, ¿no? Al respecto, lo cual lo hace bien interesante. Mis comentarios son bien cortos, son sobre todo preguntas disparadoras, pensando, como mis colegas, en qué viene después, ¿no? Si vas a seguir en una tesis doctoral, en un trabajo propio, en ese sentido. Me parece que hay una cosa que yo te ponía en el predictamen que me parece que estaría bien interesante es que en el marco teórico o en la presentación de los antecedentes, que vos presentás muy bien, no te terminas de jugar y aparecen ciertas líneas donde decís, bueno, en este enfoque tiene este problema. Y seguís adelante, sin desarrollar y problematizar por qué efectivamente esa crítica que vos le haces es sustancial al punto de que ese no es tu marco teórico. ¿Se ve? Es como que no quisiste jugarte, quizás no sabiendo quiénes se iban a ser los jurados, no quisiste jugar del todo la ficha a criticar el enfoque, pero como que queda descompensado. Es muy buena la lectura de cada uno de los enfoques. Yo sé qué estás diciendo con la línea, pero la línea no termina de estar desarrollada. Entonces, para posibles publicaciones que surjan de esta tesis o para la tesis de doctorado, me parece que ahí hay que hacerlo más sustancial como en la tesis doctoral y en el trabajo de doctorado uno se tiene que valer más por sí mismo y no alcanza tanto con decir, bueno, yo estoy en este marco, este es mi enfoque, vamos por acá. Digo, ahí me parece que hay un trabajo bien interesante que estoy seguro que lo tenés en la cabeza, pero en el texto no aparecía. Un segundo punto bien interesante, pero bien interesante en términos teóricos para el enfoque y para seguir avanzando, es que a medida que va pasando el tiempo, vos el periodo que estás trabajando se va ampliando. Cuando en su momento Agustín trabajaba con las bases de pH del 91-2001, lo que voy a decir a continuación no juega tanto, pero ahora estamos del 95 al 2018. Cuando hagas tu tesis de maestría, el periodo va a ser 95, no sé, 2023. ¿Qué pasa?
En una tesis de maestría está fenómeno lo que hiciste. Lo que digo es, ¿hasta qué punto uno puede partir de una concepción de la heterogeneidad estructural como un rasgo específico y de una magnitud constante? Esto es, la economía argentina, como decía Pablo en sus comentarios, tiene como rasgo la heterogeneidad estructural desde el momento de su incorporación a la División Internacional del Trabajo. Estamos de acuerdo. Ahora, en términos de lo que vos querés ver, que es la desigualdad en términos de incorporación al mercado de trabajo, de ingreso, no alcanza con decir, che, hay heterogeneidad, sino que también hay que hablar respecto a cómo ha ido evolucionando el grado de heterogeneidad y el grado de rezago productivo de esta economía en términos internacionales. ¿Sí? Porque el mecanismo que está puesto teórico detrás de tu hipótesis y de tu trabajo es que la heterogeneidad opera de una determinada manera. Ok, ese mecanismo está siempre vigente, estamos de acuerdo. Lo que no es igual es el grado, la magnitud de esa heterogeneidad, no solo interna, sino en términos internacionales. Y entonces digo, a medida que va cambiando, se va ampliando el periodo, una indagación respecto a evidencias en torno a la magnitud y la forma de esa heterogeneidad me parece que es algo que tiene que empezar a aparecer. ¿Se entiende el comentario? Digo, otra vez, no es para ahora, no es para que lo contestes ahora, sino que me parece que ahí hay un capítulo adicional que tiene que aparecer en algún momento. ¿Por qué digo esto? Y lo relaciono con un par de cosas que vos dijiste en la tesis y en la presentación. Vos mostrás que en la última etapa el sector informal está muy mal, siempre está igual de mal, pongámosle simplificando, pero que inclusive se está perdiendo la posibilidad de inclusive engancharse de la integración social a través de integraciones mixtas o de hogares que tienen ambos tipos de integraciones, ¿no? Formales e informales, ¿no? Como que ese enganche parcial está perdiendo potencia para mantener el ritmo. Bueno, para mí eso es una muy fuerte evidencia de que lo que está pasando es que la heterogeneidad productiva de una economía argentina que se está rezagando crecientemente en términos internacionales y que tiene esta volatilidad, no hace más que resentir y ampliar la escala a la que opera esa heterogeneidad, ¿no? Entonces, estas evidencias que vos marcás como súper interesantes, que lo son, digo, me parece que ahí hay un lindo laburo, como te preguntaba Gabriela, de para dónde vamos, y Pablo que decía, bueno, ¿por dónde sigue esto? Puede ir por él. Después, dos preguntas bien concretas sobre los datos. No me terminó de quedar claro, o al revés, sí me quedó claro lo que hiciste, pero no me terminó de convencer la justificación respecto a los inactivos. ¿No? ¿Por qué excluirlos? Entiendo que efectivamente hay menos información para indagar sobre su inserción y cómo están, pero el problema es que si la inactividad crece o se achica en función del ciclo, y esto además tiene un sesgo en términos de la activación y pasado a la inactividad, efectivamente cierta parte de tus resultados requieren una nota al pie diciendo, bueno, ¿qué pasó con el universo que no estoy viendo? Es más, en uno de los gráficos, ¿no? En la tabla 2 y en el gráfico 1 que mostraste en la presentación, efectivamente está el resultado de que durante la década del 90 la cantidad de hogares está recontra estancado y lo que hay un cambio es un cambio de composición entre los tipos de inserción. Después tenemos una línea ascendente en la cantidad de hogares. Y eso tiene que ver con que efectivamente creció la cantidad de hogares con ocupados, ¿no? Parte de los rasgos de la recuperación post-crisis del 2001. Entonces ahí me parece que también hay un comentario a hacer y entonces la pregunta sería, ¿mirar solo los activos, sumando el comentario de Gabriela de los desocupados, no sesga en parte o requiere un comentario particular respecto a qué pasa con los inactivos? Y después me sumo a la pregunta de hasta qué punto no es necesario para lo que vos querés ver qué ha pasado con los ingresos no laborales. En el sentido de que, obviamente, todos tienen un sesgo, los ingresos no laborales, sobre todo las prestaciones sociales, los planes y demás, pero además la existencia o no de estos planes modifica la urgencia de participación en el mercado de trabajo, ¿no? Hoy por hoy, estos últimos días estuvimos accediendo en la prensa nacional a un ataque bastante abierto contra todos los planes, contra todos los beneficiarios, sus decisiones de vida, cómo gestionan su vida familiar. Bueno, en definitiva eso está en discusión, entonces me parece que no da lo mismo plantear, inclusive si diera eso, que en la última etapa
los rasgos de activación o los rasgos de participación en el mercado de trabajo no dependen, al menos en parte, de la existencia de planes sociales, que en los datos queda un poco corrido. Y un último, y esto ya es para pincharte y para que me des tu opinión, una cosa que se ve y es bien interesante, no es el eje de tu tesis, pero es un resultado que todos conocemos y nadie tiene bien claro cómo justificarlo, es que a pesar de, en mis términos, la heterogeneidad productiva está aumentando, las posibilidades de inserción laboral dignas de la población argentina están empeorando, los ingresos en términos medios están empeorando, todo eso junto, igual las inserciones informales le han mantenido el ritmo al ingreso del sector formal. ¿Por qué? Porque las brechas de ingresos no han empeorado. Inclusive en un periodo tan crítico como el 2015-2018 o el 2013-2018. Ahí hay algo que me parece que es algo bien interesante para ver. Ok, la heterogeneidad sigue, pero en ese contexto y en la volatilidad, la crisis, igual las inserciones informales han logrado mantener el ritmo de ingreso de las inserciones formales. Esto es, la brecha existe, se ha mantenido el proceso, como vos llamás, de reformas heterodoxas o de políticas heterodoxas, no lo ha podido reducir. Pero también es cierto que no se ha ampliado. Y eso es bien interesante en términos de cuál es el mecanismo por el cual se determinan los ingresos laborales, en tu caso, del sector que menos institucionalidad tiene. Y eso es bien interesante porque si es un producto derivado del mercado de trabajo, ¿sí? De, no sé, los efectos de Faro, etcétera, es una cosa. Ahora, si tiene que ver con política pública, eso es otra diferenciación en términos de las etapas que vos haces. Che, en esta etapa la política social tuvo este rol, ¿no? Elevó los pisos y por ende permitió. Digo, ahí hay otra línea muy interesante para seguir caminando. Para no estirarlo más ni sofocarte, cierro acá, pero otra vez felicitaciones porque la tesis se lee muy bien. Efectivamente, para un nivel de maestría está muy bien estructurada, muy claros los objetivos, muy bien escrita. Así que felicitaciones y también para Agustín que quiere participar. Ahí lo veo. Así que adelante. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Juan, por tus comentarios. Muchas gracias a los tres por sus comentarios y por haber leído la tesis de Ramiro tan atentamente. Sabemos que son muchas horas de lectura, de trabajo, de análisis, así que desde la Secretaría de Estudios Avanzados les agradecemos muchísimo. Bueno, Ramiro, ahora es el momento en el que le respondés los comentarios al jurado. Tenés un máximo de 20 minutos. Bueno, paso entonces a responder. Primero que nada, le quiero agradecer a Pablo, al doctor Dalle, por los comentarios, tanto en el dictamen como ahora. Y obviamente también él leyó el plan de tesis y leyó mis trabajos prácticos, mi trabajo práctico en la maestría, donde fue el primer ensayo de ver cómo funcionaba ese esquema de inserciones cuando aún no empezaba a... Bueno, nada, en términos de estadísticos empezaba a mover categorías y atributos a ver cómo daba. La respuesta, paso a responder lo que anoté en función de los apuntes sobre los comentarios. Primero, respuesta acerca de la periodización. El fundamento principal para partir del año 95 en vez del año 91 tiene que ver con la disponibilidad de bases de datos y la consideración de que esta disponibilidad de bases de datos no resultaba una herida importante sobre las afirmaciones que quería hacer la tesis en la diferenciación entre el periodo de reformas y el periodo de políticas heterodoxas y posterior. La disponibilidad de bases de datos nacionales, o por lo menos de los 28 principales aglomerados, recién está completa como serie y a pesar de eso necesita un trabajo bastante grande de apilar y de consistir y literalmente modificar algunas celdas porque vienen mal los archivos a veces de la propia página de INLINDEC desde el año 95 con esos 28 principales aglomerados. Previamente se puede construir series que paulatinamente vayan incorporando aglomerados, pero bajo el criterio de que uno está cambiando el universo más o menos desde el año 93 en adelante en la EPH, y también teniendo en cuenta una segunda cuestión que para mí es importante aclararla, que no está aclarada en la tesis, pero que la digo ahora porque es parte de la cocina.
en realidad, a la hora de construir, sobre todo el esquema socioocupacional, se necesitan atributos que se vinculan a la ocupación, al tamaño del establecimiento, bueno, lo que está dicho en la tesis, pero también se necesita que esas variables estén expresadas de una forma más o menos utilizable, y lamentablemente en la EPH no todos los aglomerados antes de los años del 2003 y antes del 98 sobre todo, clasificaban igual la ocupación o tenían la misma completitud en estas variables. Por lo tanto, se partió del año 95 porque la mejor disponibilidad para tener un universo comparable era ese, los datos estaban en condiciones y a su vez se consideraba que no hería la idea de que no iba a poder ser observable los efectos o la vigencia, digamos, en la estática comparada de las condiciones del programa de reformas. Respecto a si lo que se debería destacar son los elementos de administración o los elementos de régimen macroeconómico, es un buen dilema. Para mí no está resuelto, y las periodizaciones que enfaticen más una opción o enfaticen más la otra también se vinculan con los intereses que se plantean en los problemas de cada investigación. Yo lo que creo es que, tratándose de una preocupación que tenía que ver con la relación entre los tiempos largos y los tiempos cortos, es decir, tiempos estructurales y tiempos de ciclos político-económicos, la periodización entre el 2000 a partir del 2014 es muy importante, porque a pesar de que luego el mercado de trabajo y la economía argentina repuntó parcialmente en función de lo que fue el primer deterioro de la devaluación propiciada a principios de 2014, ya es el momento en el cual no se logran, no solamente por las circunstancias macroeconómicas o incluso por las intenciones de la administración política vigente, no se logran ni preservar, digamos, a partir de ese momento los mismos niveles de funcionamiento del mercado de trabajo y de indicadores distributivos que había hasta el 2013. A partir de ese momento, con intención o sin intención, sabemos que hay un cambio de administración gubernamental que cambió los precios relativos en pocos meses, con un montón de variables al mismo tiempo, está dicho en la tesis, pero ya el ciclo había empezado por lo menos un año antes, y por eso se establece el 2013 como un buen punto de inflexión, como un año que al mirar toda la serie permitía a la tesis argumentar de forma más fuerte y más enfática acerca de las disparidades entre lo que fue el agotamiento del ciclo heterodoxo y el inicio de este periodo que lamentablemente nos viene acompañando hasta ahora. En el esquema socioocupacional yo creo que es importante la cuestión, porque es cierto, en la tesis, yo lo reconozco de manera totalmente abierta, en la tesis se invoca un debate teórico bastante relevante entre la perspectiva de la estratificación, las perspectivas socioocupacionales basadas en la estructura social del trabajo, y luego cuando se retoma eso para el análisis teórico, para la operacionalización teórico-metodológica, ese debate sigue, o sea, lo sigue al... Esto también responde un poco a lo que dijo Gabriela, y me parece importante que haya una coincidencia en ese comentario. Lo sigue hacia la parte metodológica cuando se operacionaliza el esquema socioocupacional. Y es cierto que se presta a la confusión porque no está claramente definido que en realidad lo que quiso hacer la tesis, y ahora ya con el diario del lunes es más fácil explicarlo, era reconocer que hay mecanismos de diferenciación interna organizacional en términos de poder, de jerarquía ocupacional, de disponibilidad de activos, de capacidad de control o no de los trabajos rutinarios, no rutinarios, que se retoman en la bibliografía de la administración y en la bibliografía de las relaciones industriales que después utilizó Goldorp, que después utilizó, también lo discutió Eric Olin Wright. Y lo que quiso hacer la tesis es decir, miren, estos elementos que están en esa bibliografía, que después es el punto de partida o el disparador para elaborar clasificadores de estratificación, sirven si uno quiere justificar o quiere validar que es importante recuperar en el esquema de estructura social del trabajo de OIT diferenciaciones auxiliares, ¿no? No quedarse solamente con la frontera sectorial, sino introducir alguna frontera también al interior, sobre todo los sectores que se consideran más complejos, porque en la teoría de la heterogeneidad estructural, como la abordamos en el programa Cambio Estructural, nosotros no tenemos una concepción de la heterogeneidad estructural como un dualismo. O sea, no creemos que hay un dualismo, sino que tiende también respondiendo a otros autores también de CEPAL, tiende a mostrar distintos casilleros y distintas estructuraciones
por grado. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que la tesis tomó dos caminos, como dice Pablo, y que eso quedó más claro por no haber enfatizado que lo importante eran esos atributos en función de la teoría estructuralista, y que en realidad no es que se los toma de la teoría de estratificación, sino que lo importante era utilizar atributos que son comunes a las operacionalizaciones metodológicas que se hacen de las estructuras sociales del trabajo u otros esquemas ocupacionales, pero al tomarlo siempre de trabajos que están vinculados a la producción de estratificación, de contribuciones en estratificación social, se presta la confusión sobre todo en la parte metodológica de la tesis. Respecto a los resultados de la regresión logística, no sé si querés que profundice simplemente compartiéndolos. Pablo, es más o menos lo que hice fue seguir los comentarios que estaban en el dictamen, ¿no? Perdón. Y lo que hice fue esencialmente introduje todos los años, ¿no? Todos los años que me resultaron más relevantes, porque se excluyeron los 2 años de crisis, el 2003 y el 2001, ¿no? Y lo que se hizo fue utilizar ya las categorías que estaban, ¿no? De inserción socioocupacional, donde la categoría de comparación es el asalariado microinformal, e incorporar también las categorías de los años como si fuesen ciclos, ¿no? Como ciclos compactos, y comparar los promedios de los efectos marginales. Que los promedios de los efectos marginales se utilizan porque son una forma de poder comparar distintas regresiones logísticas o distintos años. Recuerdo que en la tesis se cita a Matías Ballesteros, porque él hizo un estudio bastante importante en relación a la técnica de regresión logística para poder explicar la necesidad de introducir este mecanismo. Y se comparan los promedios de los efectos marginales como si fuesen puntos porcentuales. Entonces, lo que veo cuando hice la regresión que sugeriste en tu dictamen es básicamente que a pesar de que hay cambios de ciclo, esos cambios de ciclo son de 4 puntos porcentuales más favorables en la expansión heterodoxa, y un poquito menos en el periodo de estancamiento de ajuste respecto a la probabilidad de alcanzar la integración laboral, pero que cuando se lo compara eso con el efecto general tomando todos los años apilados de las inserciones asalariadas públicas, los patrones de cuenta propia, o sea, todo lo que son las inserciones socioocupacionales, se ve que las elasticidades, que los puntos porcentuales vinculados a lo que es la probabilidad de estar integrados según la inserción es mucho más fuerte al apilar todos los años. Además, se pusieron los mismos controles sociodemográficos que en la tesis, ¿no? Que lo que está puesto en la tabla de revisión de la tesis. Luego, sí, hay una tensión respecto de lo que son las continuidades y los cambios en la tesis. Es una tensión que yo la tengo irresuelta en mí mismo todavía, porque es una tensión que me está acompañando mientras voy leyendo para los capítulos y para el doctorado. Yo creo que hubo cambios, lo reconozco en la tesis y la presentación también lo enfatizo. Lo que sucede con las continuidades es que parecieran que lo que se va generando son distintos paisajes, ¿no? Un paisaje de cambios que fueron bastante claros en temporalidades un poco más breves, pero una continuidad que cada vez más se hace notar cuando quizá uno mira para atrás en el foco de las series. Pero sí, es una tensión que está presente. Y bueno, las nuevas preguntas que para mí se desarrollan en el doctorado son de distinto tipo, y tienen que ver también con la pregunta de Gabriela acerca de la contribución específica dentro del programa. Para mí hay una necesidad de incorporar una forma de abordar la desigualdad económica y la desigualdad de condiciones de vida y las condiciones de reproducción económica de los hogares que se sobreponga simplemente a la medición por ingresos. Los ingresos son muy importantes como un elemento para poder medir la desigualdad. Yo no en ese sentido estoy bastante de acuerdo, por ejemplo, con las cosas que dice Amartya Sen acerca del ingreso como la capacidad para. Pero creo que hay que incorporar indicadores nuevos y incorporar técnicas nuevas que pongan en relación los ingresos primero con las necesidades de los hogares, y más en este contexto que desde el COVID-19 en adelante viene siendo tan gravoso y que ya venía siendo gravoso desde la crisis financiera. Y segundo, también creo que resulta importante poder realizar esto que la tesis intentó y que en cierto sentido se quedó bastante corta, que es
sobre un campo de interés concomitante, ¿no? Donde hay distintas perspectivas, tratar de lograr una articulación teórico-metodológica que sea más parsimoniosa y que sea más prolija. Y eso va hacia como un interés para la tesis de doctorado, donde me parece que lo que le pasó a esta tesis, que está acá y que se vinculó mucho al mercado de trabajo, es que le quedó corto el papel del Estado. Y yo estoy cada vez más de acuerdo en relación también a los comentarios de los demás jurados, que el papel del Estado en la Argentina se volvió muy importante durante la posconvertibilidad en la determinación de estos fenómenos socioeconómicos que nos interesan, que nos preocupan, y en la tesis fue incorporado en un plano bastante, digamos, ceñido a la cuestión de la regulación del mercado de trabajo, teniendo en cuenta que la capacidad de intervención del Estado sobre la distribución económica y las condiciones de vida es cada vez más, se ha ampliado, ¿no? También al mismo tiempo que se ha ampliado, se ha erosionado en contenido, porque es lo que se ve muchas veces cuando uno estudia las series de políticas sociales y demás. Entonces, en ese sentido, creo que el doctorado va hacia esos disparadores, ¿no? Por un lado, articular teórico-metodológicamente distintos enfoques sobre un campo concomitante de interés, y por otro lado, hacer mejoras en términos de indicadores y de incorporación del papel del Estado. Bueno, respecto de los comentarios de Gabriela, voy a ir sobre todo precisamente a lo que tiene que ver con la cuestión de los desocupados, que me parece un comentario importante. Lo que se hizo con el esquema de principal sostén fue lo siguiente. Cuando el hogar era desocupado, es decir, al hogar no encontraba ningún miembro activo que tuviese un empleo, se pasó de determinar la posición del hogar por no, a ver, perdón, porque tengo un esquema ahí medio difícil de resolver. No, lo que dice es eso, es que en realidad cuando un hogar tenía desocupados, pero no tenía ningún ningún otro miembro con ingresos laborales, lo que se determinó fue elegir al miembro activo que tuviese ingresos más elevados, ingresos de otro tipo. Entonces, siempre iba a ser un desocupado o iba a ser una persona que estuviese con un programa de empleo, pero si era un programa de empleo iba a ser un ocupado que se consideraba asistido. La introducción del ingreso externo al laboral sí genera un problema respecto del primer comentario, y es que sí, en realidad se está moviendo el universo, pero también fue la manera en la cual yo quería incorporar en la tesis las diferencias en la exclusión. Es decir, yo podía quedarme solamente con hogares que tenían desocupados y que iban a ser clasificados, que tenían desocupados, pero que solamente los iba a clasificar según tuvieran sí o sí un miembro activo ocupado. Pero me iba a quedar sin la parte, sobre todo al reconstruir la estructura social del trabajo, de la exclusión elevada que estaba presente en los años 90 y que fue uno de los cambios más importantes respecto de la heterodoxia. Entonces, sí, ahí introduje a los desocupados como principales sostenes, si tenían un ingreso más alto dentro de un hogar donde hubiera por lo menos algún miembro activo. Y ese ingreso que se consideró no tenía que ver con el trabajo, sino que tenía que ver con el ingreso en general individual. Sí, es verdad que hay una contradicción acerca de que solamente se trabaja con hogares ocupados, porque en realidad lo que se hace en la tesis es, en el primer capítulo, sobre todo, donde el interés es la estructura social del trabajo, el vínculo con la protección laboral, se trabaja con los hogares activos. Y luego, en el segundo capítulo, cuando el interés es acerca de las formas en las que se moldea la desigualdad económico-laboral, se trabaja con hogares que están con al menos un miembro ocupado o inserto en algún tipo de empleo. Ahí hay una variación en el universo, es decir, un recorte en el universo que se especifica al principio del capítulo 5. Y el análisis distributivo, vuelvo sobre la cuestión de que al excluir, lo que era interesante era ver estas disparidades que se iban configurando en términos de estructura social del trabajo, porque el interés es la relación con la heterogeneidad estructural y con las asimetrías productivas y las brechas sectoriales. Por lo tanto, hubo un interés ahí en recortar a lo que tiene que ver con solamente los ingresos que venían del empleo. Pero como disparador de vuelta para el doctorado, está claro que si uno quiere ver la desigualdad socioeconómica en la Argentina contemporánea de una manera general, tiene que incorporar también el papel de las intervenciones que no pasan por el mercado de trabajo.
Ahora, respecto de los aportes y los antecedentes, bueno, claramente esta tesis discute, por un lado, con los enfoques neoclásicos o de equilibrio que van hacia la determinación de los mecanismos remunerativos por criterios individuales, ¿no? También discute con las variaciones legalistas que se hacen de eso en el mercado de trabajo. La tesis también discute con formas de analizar la distribución del ingreso, las masas de ingreso en términos estrictamente funcionales, es decir, según la apropiación capital-trabajo, el eje de diferenciación principal entre la propiedad del medio de producción, el capital y el trabajo, porque considera que es mucho más compleja, de manera creciente sobre todo, las diferenciaciones que se hacen en la desigualdad económica a raíz de las distintas modalidades de inserción del empleo asalariado y otras modalidades de empleo, que no son solamente el capital que apropia las empresas. Y también, obviamente, ahí está más claro, discute con las perspectivas de estratificación, porque la crítica que les realiza a las perspectivas de estratificación es que los modelos que se aplican originalmente lo que dejan de lado o resultan insuficientes para tratar el hecho de que Argentina, al igual que otras economías periféricas, tiene heterogeneidad estructural, tiene brechas sectoriales, tiene segmentación social según pautas productivas, y por lo tanto lo que se retoma es sí la potencialidad de la estructura social del trabajo. En relación al programa Cambio Estructural, lo que hizo esta tesis es recuperar otras tesis, no solo de maestría, sobre todo doctorado en el programa Cambio Estructural y también otras contribuciones en el programa Cambio Estructural, empezando por las del doctor Salia, por supuesto, pero también de becarios y de doctores y doctoras más jóvenes que avanzaron en la línea, pero las contribuciones específicas que hizo esta tesis yo creo que son tres, y que son aportes metodológicos, aportes de universo y aportes empíricos. El aporte de universo es quizá el que está más explícito. La tesis hizo un esfuerzo grande en términos de procesamiento de datos para tratar de poder hablar o poder predicar acerca de un universo urbano argentino más amplio, no quedarse solamente con el Gran Buenos Aires, cosa que es una limitación persistente cuando uno trabaja con las reformas estructurales o el periodo de los años 90. En términos de aportes empíricos, la tesis está en el desarrollo o en el desglose también del índice de Tail, que es el más complejo. La tesis lo que muestra es que esta forma de ver las inserciones socioocupacionales para mí tiene un aporte que no está tan claro quizá, pero depende de la complejidad de la técnica del Tail, que es que los principales protagonistas quisieron subir la desigualdad en términos de inserciones socioocupacionales o en términos de localizaciones estructurales a finales de los años 90, fueron también los que la bajaron o, digamos, la hicieron descender por sus efectos distributivos en la primera etapa heterodoxa, que son las inserciones más estructuradas, ¿no? O sea, las inserciones de empleadores en el sector formal, las inserciones de los asalariados de alta calificación, las inserciones las inserciones de los empleados públicos también de alta calificación. Y eso es una contribución empírica porque en general en la tesis, desde los aportes de la heterogeneidad estructural, se suele concentrar más en las fronteras sectoriales y no tanto a veces en el interior de estas, ¿no? de estos grupos, de estos estratos o de estos sectores, sino que uno suele ir más hacia las fronteras sectoriales. Y también, entonces esto es algo que yo no esperaba encontrar en principio en la tesis, pero que lo fui encontrando, lo fui hallando en el propio trabajo empírico de la cocina de la tesis. Ese aporte empírico se vincula también al aporte metodológico, que es haber hecho un trabajo en la tesis de usar el índice de Tail con una potencialidad para los análisis de estructura social del trabajo, cosa que no es muy común, o por lo menos yo lo busqué mucho en la bibliografía empírica a ver si había hecho, y encontré estudios muy viejos y con obviamente las limitaciones que pueden tener estudios muy viejos para principios de los 80 en México o algún caso latinoamericano. Entonces, eso me parece un aporte metodológico porque lo que se usó fue no solamente el Tail en un carácter de estática comparada, sino también todas sus potencialidades para poder ver el cambio según agrupamientos, según su capacidad aditiva, según los cambios de los mecanismos internos.
Y bueno, respecto de los comentarios de Juan, bueno, como decía, los enfoques que se critican explícitamente son esos: estratificación, análisis a veces funcionales del ingreso y también los enfoques individualistas basados en la distribución personal del ingreso que se basan en que hay atributos individuales que determinan la configuración remunerativa y eso impacta en la distribución del ingreso. A esos son los que más se lo critica porque el enfoque de esta tesis es de interés estructural y tiene una preocupación estructural. Entonces, lo que se le critica es que están viendo atributos individuales sin ver que hay factores subyacentes que son los que facilitan que esos atributos individuales aparezcan como efectores de disparidades. Por ejemplo, la educación. Creo que en el marco de lo que son los intereses hacia la tesis doctoral y además hacia mi propio trabajo y mis intereses de seguir en la investigación, el problema de que la heterogeneidad estructural se tenga como un patrón fijo y no se incorpore a veces en las tesis o en los marcos, digamos, de los capítulos de examen empírico de las tesis así de sociología que buscan, a partir de las encuestas de hogares, analizar factores o problemas estructurales. Creo que es un problema porque es verdad que ya pasan cada vez más décadas y no podemos seguir diciendo que la heterogeneidad estructural es siempre la misma. Mi interés o mi preocupación personal para otras tesis y también para contribuciones en artículos u otras es lograr incorporar datos a nivel más estructural, de carácter macroeconómico, indicadores agregados, sobre todo en el marco de lo que son las cuentas nacionales, quizá no para poder probar que la heterogeneidad estructural efectivamente cambió, sino para otorgar indicios acerca de que este no es una dinámica estática que se instauró así cuando la Argentina se insertó en el mercado mundial hace 140 años o más. Entonces, para mí es un interés poder utilizar también datos económicos y fuentes secundarias de carácter económico agregado para poder, digamos, incorporar, ¿no?, el carácter dinámico de la heterogeneidad estructural. Pero bueno, esto también se vincula a la cuestión de los efectos que tiene la heterogeneidad estructural sobre el empeoramiento a nivel hogar. Siempre hay una limitación de fuente, que es que cuando uno trabaja con encuestas a hogares no puede ver la cuestión estructural que está rodeando, ¿no?, que es como el universo que los emplaza. Y en respecto a la exclusión de los inactivos, sí, es una limitación que para mí se vuelve más importante por el hecho de cómo se ampliaron los anclajes de la protección social en la Argentina del siglo XXI. Eso para mí es importante, es una limitación, pero como el interés de la tesis era centrarse en los efectos del mercado de trabajo en la desigualdad económico-laboral y centrarse en los efectos estructurales y la segmentación en ese sentido, se excluyó a los inactivos y a los hogares que solamente son inactivos o que solamente tienen inactivos porque se consideró la preocupación principal de la tesis por sobre el reconocimiento de que es verdad que hay un cambio en el anclaje de la protección social, que no solamente favorece, digamos, a los hogares inactivos, a los hogares jubilados, sino que también favorece a los hogares activos con distintos mecanismos indirectos, sobre todo con transferencias de pensiones, ¿no? Esto me lleva también a lo de los ingresos no laborales. Yo creo que a futuro sí es necesario verlos porque los ingresos no laborales, cómo van cambiando en el tiempo, se presume que pueden llegar a tener dos efectos. Por un lado, un efecto directo que es sobre la desigualdad en general, la configuración distributiva general, lo cual hace que el circuito laboral pueda llegar a quedar más pequeñito, sobre todo en momentos más contractivos. Bueno, ahora estamos en un momento de gran crecimiento laboral, pero con empleos muy pobres, entonces términos distributivos quizá eso se compensa, pero también por efectos indirectos sobre los propios hogares, es decir, las políticas de transferencias de ingresos también influyen, o hay ciertas evidencias o ciertas líneas que dicen que influyen en la capacidad de los sectores informales de reclamar más ingresos en los mercados vinculados a la microempresa. Entonces, en ese sentido, hay dos canales que hacen importantes tenerlos en cuenta cada vez más, sobre todo por la escala que tienen. ¿Y por qué la brecha persiste pero no se amplió en el último periodo? Yo creo que por dos cuestiones. Una es que porque también se empobrecieron quienes están en el sector formal, y eso es muy importante decirlo, los asalariados, digamos, la crema de los asalariados formales está cada vez peor en lo que tiene que ver con las problemáticas que, bueno, que ahora se dice que son nuevas, pero no son nuevas, como lo de los trabajadores pobres, ¿no?
Y eso genera, digamos, eso afecta a la media general, la baja, entonces permite que a pesar de que bajen cuando bajan todos, no se nota tanto que los informales son cada vez más pobres en términos absolutos. Y también, por supuesto, creo que tiene un mecanismo que tiene que ver con los ingresos laborales, no laborales, o sea, las transferencias y las políticas sociales, no tiene que ver solamente con que son cada vez más pobres en quizá los sectores formales asalariados, sino que tiene que ver también con que esto que mencionaba antes, al haberse expandido tanto las transferencias con distintos mecanismos, distintos regímenes y distintos impactos, el Estado argentino encontró algunas herramientas para contener, ¿no? los procesos de empobrecimiento y marginación económica creciente. Al menos en términos relativos, porque claro, si vemos en términos globales, si la media general está un escaloncito cada vez más abajo, cuando lo comparamos sobre todo en una escala más internacional o en una escala regional, en realidad estamos todos un poco más abajo, entonces los que están más abajo también están más abajo. Y creo que nada más, y no sé cuánto me extendí, perdón. Ningún problema. Felicitaciones otra vez, Ramiro, felicitaciones para Agustín. Bueno, vamos a arrancar con el cierre de esta defensa. Le voy a dar la palabra al director de Ramiro, el doctor Agustín Salvia. Agustín, cuando quieras. Gracias, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, colegas. La verdad que ha sido, muy buenas devoluciones. Muchas gracias también por el esfuerzo de estar acá presente hoy. La verdad que, muy agradecido en términos del proceso de formación y de las devoluciones que hemos tenido, tanto Ramiro como las que se extienden al programa de investigación donde Ramiro participa. La tesis, considero que, como se ha dicho, como ha dicho Pablo, muestra erudición, manejo teóricos y metodológicos y técnicos. Creo que desde el punto de vista, voy a hacer algunas menciones vinculadas a algunos de los comentarios que se hicieron. Creo que desde el punto de vista de su originalidad dentro del marco del programa, uno la puede señalar como el volver sobre una unidad de análisis que son los hogares, el haber vuelto a considerar en el centro del proceso de la reproducción económico-social al componente, a la unidad de análisis hogares asociada a la inserción de la fuerza de trabajo en términos individuales. Esa articulación que se proyectó desde varias tesis iniciales o trabajos iniciales que empezamos en México hace ya más de 20 años, se retoman en esta tesis, se habían retomado en otros momentos en la tesis de Poi, de doctorado, pero se retoman acá con mayor coherencia e integración. Yo creo que ese es un aporte que parece metodológico en algún sentido, pero que también es teórico, no necesariamente porque pueda prosperar los estudios vinculados a las unidades de análisis de los hogares, puede ser que sí, puede ser que no, pero da cuenta de manera, yo creo que más pertinente, las desigualdades que se generan en la estructura social del trabajo o en el mercado de trabajo cuando se transmiten o se elevan a nivel sistémico, a nivel de la estructura social en general. No porque se analice la estructura social en general, porque está claro que no se está buscando dar cuenta de la estratificación social ni de los procesos de cambio en la estructura social, pero sí muestra cómo los cambios que ocurren en el mercado de trabajo inciden sobre los procesos de desigualación económico-social y de manera ya no individual, como si fuesen diferencias o desigualdades entre remuneraciones de individuos, sino que inciden en materia de la reproducción social de aquellos que están insertos en el mundo, aquellos hogares que participan de la actividad económica vinculada al mercado de trabajo. Yo creo que esta es su principal aporte y contribución desde el punto de vista de la del trayecto que viene desarrollando el programa. También creo que lo mencionó Ramiro, la vinculación, el haber explorado el coeficiente de Tail. Otros estudios habían trabajado sobre los coeficientes de Gini y sobre brechas, pero al haber introducido el coeficiente de Tail y su descomposición, es también una contribución metodológica, técnica, no solo ya al programa, sino como un antecedente para estudios de este tipo. También el uso cuidadoso de las regresiones de los efectos marginales
del promedio, los efectos marginales, y no la simple comparación de razones de momio o de coeficientes de regresión, sino una transformación de esos coeficientes para ser comparables en el tiempo. Las diferencias entre sectores es también un detalle cuidadoso, digo, o cuidado y un aporte técnico a estudios de esta naturaleza que generalmente en el campo de la sociología poco se hacen y también a veces en el campo de la economía quedan omitidos. Eh, Creo sí que eh, algunos elementos que me parece que comparto con respecto a comentarios críticos del jurado, pero que le busco su explicación. Sí creo que participar haber puesto en juego el debate sobre las clases no ayudó, es decir, no sirvió a darle homogeneidad al marco conceptual, ¿no? Entonces, tal vez eso, no quiero acá ponerlo a Pablo como responsable, es responsabilidad nuestra, pero eventualmente su participación en la lectura de los trabajos prácticos y el contexto de investigación haya incidido o influenciado a Ramiro a considerar que esos marcos conceptuales deberían estar presentes, y yo no percibí que fuese un problema, y sí creo que lo es en términos de que ha confundido la forma en que debería interpretarse los resultados. También creo sí creo que ese juego entre continuidades y cambios que también se mencionó, y que eh, en este mundo del análisis empírico estas variaciones de puntos porcentuales pueden ser relevantes o poco relevantes o muy relevantes. Entiendo que el análisis estadístico específico de los cambios en las métricas, en los resultados de medición, pueden deberse también, dentro del contexto que estamos analizando, a muchos factores, y que incluso los de medición y los cambios de metodología que ocurrieron a lo largo de todo este periodo, y los cambios en los modelos de encuesta que se introdujeron. Así que a mí no me preocupó tanto las pequeñas variaciones, sino la inferencia que se podía hacer a partir de las tendencias o de las continuidades. Y esto creo que es también un aporte de la tesis de Ramiro en cuanto a hacer una jugarse con una inferencia, no simplemente con una descripción de los cambios nominales en los datos, sino jugarse con una inferencia jugada acerca de las persistencias, el empobrecimiento relativo de los sectores informales en Argentina, o la continuidad de estos procesos, ¿no? Antes y después de la crisis del modelo neoliberal con la convertibilidad en 2001-2002. Identificando que hubo un antes y hubo un después, y que también después hubo una estabilización o estancamiento de ciertas dinámicas de cambio, ¿no? Entonces, creo que esos tres momentos, que son tres momentos que empíricamente aparecen en los datos de Ramiro, puede ser que no se reflejen en las administraciones políticas, pero sí parecen tener congruencia con los procesos o los ciclos económicos o macroeconómicos más generales. Y de ahí retomo también lo que decía Juan. Sí creo que puede estar faltándole un contexto de las condiciones macroeconómico, político-económico que ocurrieron en Argentina, para entender dentro de esto las heterogeneidades estructurales dentro del proceso histórico, y también en clave comparada, para mostrar que Argentina efectivamente experimentó un proceso de estancamiento después de un fuerte crecimiento, y que estas condiciones en clave comparada pueden también dar cuenta de las condiciones sobre las cuales se asienta el estudio de Ramiro, que tiene también la virtud con respecto a otros estudios de cambio estructural, que hemos nosotros aplicado estudios para el total urbano, pero recién a partir del 2003, y aquí lo que se hace es un primer ensayo entre los estudios previo al cambio de la metodología en el 2003 de la EPH, con las bases totales, las bases urbanas disponibles desde el 95, para total urbano hasta ahora. Es decir, y esto es técnicamente, operativamente, la construcción y el cuidado de armado de esas bases y de los empalmes que se requieren de los indicadores, es un esfuerzo
también, digo, valioso de la tesis y una contribución al programa y a modelos que quieran hacer estudios comparados de más largo tiempo, no solo usando el Gran Buenos Aires como dominio empírico. Y lo último, retomando algo que mencionó Gabriela y que sí creo que también está como parte de una cierta confusión en la estructura y de la cual también me hago cargo. Bien dijo Gabriela que Ramiro se propone el estudio de los mecanismos que generan o arman o estructuran los cambios en la desigualdad o la dinámica de la desigualdad económico-laboral en Argentina, en la Argentina urbana. Y eso queda casi plasmado como una tesis. Es decir, la heterogeneidad estructural como el factor que explica esa dinámica. Y eso queda plasmado como hipótesis, y eso es una tesis, esa es la tesis teórica, ¿no? Esa no es la hipótesis, digo, esa es la tesis teórica sobre la cual montas todo el aparato, tanto métrico como de indicadores, como de preguntas. Entonces, la confusión está ahí, en presentar como si fuese la tesis, la hipótesis, los mecanismos, cuando el mecanismo es justamente la heterogeneidad estructural, que es el marco conceptual. Después, en todo caso, va a describir cómo operan esas inserciones y ahí aparecen las preguntas más específicas en términos de cambios o no de composición o cambios o no de desigualdad. Pertinente esa mirada, Gabriela, y también tiene que ver con el director en esto, porque la mirada o la lectura rápida, dado que estamos en el sentido común de aceptar esto como parte de lo que es real, yo creo que lo dejé pasar, que efectivamente esa no es la hipótesis, esa es la tesis teórica, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín. Felicitaciones otra vez para vos también. Ramiro, ¿quieres decir algo más antes de terminar con la defensa? Sí, solamente quiero extender algunos agradecimientos muy breves. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a Agustín, más allá de lo que dijo recién sobre su rol como director, para mí para nada, todas las oportunidades que me ha dado desde tantos años que trabajamos, es un eje que yo sigo y que me apoyó un montón en todo, también en esta tesis, en el contexto en el que se realizó y todo, pero desde muchísimo tiempo antes también, entonces lo considero un gran director con el que espero que sigamos trabajando a lo largo del tiempo, y sobre todo para la tesis de doctorado, ¿no? Después, por supuesto, quiero agradecerle a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a Nazarena, mi pareja, que me acompaña también hace mucho tiempo y que la verdad que ellos me ayudaron, me bancaron muchísimo y me impulsaron a que llegara a esta instancia. Bueno, por supuesto quiero agradecerle también de vuelta a ustedes en la Secretaría de Estudios Avanzados y a la facultad en general, porque es una tesis defendida en la UBA, que genera un título de la UBA en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y también agradecerle de vuelta a los jurados, a Pablo, porque además leyó el plan de tesis y retomó también el trabajo práctico, a Gabriela por sus comentarios muy, muy precisos y todos como bien al punto, y también a Juan porque sus comentarios empíricos, sobre todo, me hicieron laburar un montón, y en ese proceso de laburar un montón también repensé bastante lo que había planteado originalmente. Así que esos agradecimientos nada más. Genial, Ramiro, felicitaciones otra vez. Ahora sí, tras las exposiciones vamos a proceder al cierre de esta defensa tan linda. Ramiro se va a retirar de la plataforma y las juradas, los jurados y el director van a quedar conectadas y conectados para discutir la calificación y para elaborar el acta final. Sobre esto recordamos que el director tiene voz, pero no voto. Nos vemos pronto y muchas gracias por ver esta defensa que está siendo grabada en este momento.